Racionalidad. Inferencias no evaluativas que incorporan hipótesis o supuestos que pueden ser acertados u erróneos. El hombre que está caminando intenta llegar a la oficina, está apurado, etc. Acá Ellis nos clasifica el número de argumentos mentales, que son estas inferencias, acerca de lo que hacen las personas. Evaluaciones preferenciales. Me gusta dormir la siesta, deseo aprobar el examen. Continúa con su clasificación. Evaluaciones demandantes o debu-perturbadoras, que lo toma de la palabra masturbatory, masturbación del inglés. Necesito absolutamente ser valorado por mi tío. Debo absolutamente rendir un examen perfecto. Acá estamos viendo cómo tenemos un background de creencias y afirmaciones que no se discuten. Como dice en lógica, las premisas indubitables, las premisas no se cuestionan. Son los ladrillos mentales por los cuales uno se apoya y parte de los razonamientos. El problema está que cuando eso caduca y está errado, nos lleva a estos problemas. Evaluaciones demandantes o debu-perturbadoras. Nuestra conciencia evalúa, pero evalúa en una manera que termina siendo perjudicial para nosotros. Porque si lo analizamos en sí, el argumento, necesito absolutamente ser valorado por mi tío. ¿Qué implicancia tiene para nuestra vida una cosa así? Si la auténtica valoración es la propia, no la valoración externa. Si yo no me valoro a mí mismo, directamente me estoy anulando. Las evaluaciones serán denominadas por Ellis creencias y calificadas de irracionales las demandantes y de racionales las preferenciales. ¿Por qué? Las preferenciales son las que interviene la psicología del sujeto. Y la psicología del sujeto, en estado de un equilibrio y de no las creencias limitantes, va a buscar las evaluaciones que permitan que el sujeto desarrolle mejor su vida, sea más beneficiosa. Las evaluaciones demandantes, llamadas por Ellis creencias irracionales, justamente porque si lo analizamos como análisis metateórico, que ya vamos a ver de qué se trata, reflexiona acerca de la teoría, si nos ponemos en investigadores académicos de pensamientos comunes, pensamientos que nosotros utilizamos cotidianamente, se caracterizan por su rigidez y total intolerancia a la frustración. Dos componentes básicos. Creencias fósiles, que lo vimos en la historia de la ciencia, se terminan siendo pateadas fuera del campo de inspección crítica de la ciencia, y la intolerancia a la frustración. Es un punto clave la frustración, porque existe tanto a nivel personal como general. ¿Por qué? Porque es imposible no frustrarse, porque es imposible no errar, nunca tener un error. Es una fantasía, es realmente una creencia irracional. Estas demandas pueden estar dirigidas hacia uno mismo, hacia los otros o hacia el mundo en general. Por ejemplo, yo debo ser exitoso, tú debes amarme, o la vida debe ser fácil. Bien, son demandas que pueden tener un origen externo por formación
o pueden tener un origen que venga desde la propia psicología del individuo. Las actitudes demandantes, representadas por las citadas expresiones, conducen a las emociones o conductas disfuncionales o autosaboteadoras que caracterizan a los trastornos que los pacientes intentan eliminar. Es lo que Ellis descubre. Y descubre una cosa mucho más directa y que va al centro de los problemas psicológicos. Aceptando que las personas tienden a dirigirse hacia sus metas, lo racional en la teoría de la RET es lo que ayuda a la gente a alcanzar sus metas y propósitos básicos, en tanto que irracional es lo que se los impide. Citado por Dryden en 1984. Por lo tanto, la racionalidad no puede definirse en forma absoluta, sino porque es relativista por naturaleza. Y esto dicen Ellis y Dryden en 1987, apoyando una conclusión antropológica, que lo vemos en los análisis de las diversas tipos de culturas que existieron a lo largo de la historia de la humanidad y las diversas etnias que existen actualmente. No solo etnias como podemos encontrar en países donde hay sociedades tribales, como Madagascar, toda la zona de África, del centro de África, del sur de África, y más, en Asia también, sino las etnias, podríamos decir microetnias urbanas, que eso después vamos a ver. Las microetnias que están formadas no por características, como se decía antes, raciales, sino por un conjunto de creencias y conductas. El ejemplo más común que podemos, o algunos de los ejemplos que les puedo citar, son las tribus urbanas que hay antropólogos que han hecho escritos sobre eso, como raperos y muchos otros tipos de tribus urbanas. También las hinchadas de fútbol se comportan como tribus. Bien. Bien, finalmente, simplificando su enfoque, Ellis observa que todas las demandas absolutistas pueden agruparse en tres clases. Demanda sobre uno mismo, yo debo, yo necesito. Demanda sobre los otros, él debe, tú debes. Y demanda sobre el mundo debe o la vida debe. En cierta forma, estas demandas son especie de jaulas. Yo debo, yo necesito, en lugar de yo deseo o yo quiero, en lugar de una revisión reflexiva, que es lo que estamos tratando de proponer en ciencia, en la ciencia, en la epistemología, una revisión reflexiva. Bueno, ahí se ven cómo todo se conecta, cómo se conecta nuestra psicología subjetiva con la psicología la psicología subjetiva de un científico. Si nos replanteamos ese yo debo y yo o yo necesito con yo quiero o es posible que a realizar tal cosa, realmente lo necesito, y ese realmente totalmente subjetivo, el realmente nuestro propio o el realmente grupal. La alternativa filosófica planteada por Ellis
consiste en declinar la filosofía demandante y reemplazarla por una filosofía preferencial de metas y deseos motivadores. Bien, y llega también a la autoaceptación y humanismo. Con respecto a la autoestima, integrante del autoconcepto, Ellis considera que implica una autoevaluación o puntuación en una escala de valor que se origina a partir de nuestros éxitos o fracasos con relación a metas o ideales y las opiniones, reales o supuestas, de otras personas, en especial las significativas sobre nosotros. Otra vez, Albert Ellis toca puntos claves, éxitos o fracasos. Esas son valoraciones que muchas veces se dan a lo largo del tiempo. Uno, en su vida personal, puede valorar actualmente algo que consideró como un éxito, que en realidad lo llevó a un fracaso, y viceversa. Un fracaso que lo llevó a un éxito. O sea, un fracaso que fue llevar a cabo un trabajo, fracasó, pero le permitió acceder a algo mejor, que actualmente lo siente mejor. Y las opiniones externas. Las opiniones externas son lo más, ¿cómo explicarles?, tóxico que existe. En muchos sentidos, ya sean con buenas intenciones o malas intenciones, o como con el formato que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque nadie sabe más de lo que uno siente que uno mismo. Entonces, pasar el límite de demarcación de lo racional a lo irracional en el sentido emocional está en dejarse guiar por las visiones muchas veces evaluativas de los que nos rodean. Que eso pasa mucho, pasaba y pasa en los paradigmas científicos, que es el sentido común, las opiniones, el conjunto de opiniones externas y nuestra adscripción a ese consenso. Ellis la considera irracional por cuanto nadie tiene éxito en todo ni fracasa en todo, y si es imposible asignar un valor general a una persona como tal, ni sobrehumano ni subhumano, simplemente humanos. Estamos acostumbrados a una sociedad de alta exigencia. Nuestro país, bueno, con todos los problemas que tiene, esos niveles de exigencia descendieron muchísimo, desde hace 60 años más o menos, por tomar una fecha. También descendió en el mundo, con el tema de la informatización. Pero, en general, muchas veces tenemos la necesidad o la exigencia en muchas familias de exigencias subhumanas, cosa de que no hay un equilibrio, o sobrehumanas. Tanto una como otra llevan a un camino sin salida a los criterios evaluativos de un individuo. Lo apropiado es calificar a las acciones y no a las personas. La opinión de otros no puede modificar lo que realmente somos. Exactamente, somos lo que hacemos. Lo que decimos no somos. Lo que decimos es una construcción conceptual acerca de nosotros mismos. Ellis va a proponer el humanismo científico. Va a proponer el concepto de autoaceptación, consistente en algo que podríamos llamar
el amor incondicional a nosotros mismos. Querernos y valorarnos por el hecho de existir, sin calificarnos en ninguna escala de valores. Podemos calificar las conductas, pero no a las personas. Esto mismo también vale referido a los otros. Si hacemos una taxonomía o una clasificación de lo que valen las personas, ¿cuál es la regla para eso? Como hizo Popper en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, que hace una calificación de las teorías, de las filosofías de los filósofos, pero está calificando a las personas. ¿En base a qué reglas? A la regla de su época. Y esas reglas las extrapola al final. Entonces, ¿cómo es esto? ¿A qué llegamos? Es realmente irracional. Esta orientación es defendida por Ellis por muchas diversas razones, entre las cuales destaca el reconocimiento y aceptación de las personas como humanos, falibles, ni sobrehumanos ni subhumanos. Lo que yo les repito continuamente, la teoría del ensayo y el error que Jean Piaget probó miles de veces, que son como subir escalones de una escalera. Muchas veces hay un escalón roto. Me sirve para saber que no voy a volver a pisar ese escalón. Es parte del devenir cognitivo de nuestra conciencia. No es ni bueno ni malo. Reconocernos nuestro valor intrínseco, nuestro valor de seres humanos. Bien, quiero mostrarles esta película dirigida por Woody Allen y interpretada por nada menos que Joaquín Phoenix hace 3 años, que está basada en las creencias de la corriente filosófica del existencialismo y trata de un profesor de filosofía. Es tremendamente ilustrativa. Si la pueden ver, está en un sitio que se llama Cine Calidad. Se descarga o se ve online. Es muy ilustrativa porque muestra en forma de guión cinematográfico lo que estamos hablando. Cómo se llega, cómo a través de espirales mentales filosóficos llega a una actitud irracional. Justamente porque no encuentra, porque la filosofía tradicional occidental no le da herramientas para saber por qué existe. Lo que decía Heidegger, el ser con mayúscula. ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Este profesor de filosofía entra en una espiral de, primero de búsqueda racional y termina en un punto irracional. Abe Lucas, un profesor de filosofía en plena crisis existencial, llega a una nueva universidad. Allí se relaciona con 2 mujeres, Rita Richards, una solitaria profesora que busca que la rescate de su infeliz matrimonio, y Jill Pollard, su mejor estudiante y muy pronto su amiga. Aunque Jill está enamorada de su novio, encuentra irresistible la personalidad atormentada de Abe. Esta es una sinopsis del argumento. Esto tiene sus antecedentes sobre la obra de Albert Camus, o Camus, que nació el 7 de noviembre de 1913 en Francia y muere el 4 de enero de 1960. Fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en Argelia. Contribuyó con la confirmación del pensamiento filosófico conocido como absurdismo, la filosofía del absurdo.
Émile Cioran es otro francés que se termina suicidando y practicó la filosofía del absurdo. Se le ha asociado frecuentemente con el existencialismo, aunque Camus siempre se consideró ajeno a él. Camus para sí mismo era un novelista, un escritor. No estaba emparentado con ninguna filosofía. Pese a su alejamiento consciente con respecto al nihilismo, el nihilismo, la figura filosófica de Nietzsche, que niega a Dios, niega y busca, niega un montón de conocimientos anteriores, el hegelianismo de George Friedrich Hegel, y rescata de él la idea de la libertad individual. Lo que rescata Camus es que somos una forma de... tenemos una libertad individual. No somos presos de nadie. Ahí está Camus, una imagen de su libro El extranjero. El libro El extranjero trata de un hombre que mata a un árabe porque se le ocurre matar a un árabe. Simplemente. El extranjero, en francés, L'étranger, es la primera novela del escritor francés Albert Camus, publicada en 1942. El extranjero suele asociarse a la filosofía del absurdo y el existencialismo, aunque Camus se distanció, como dije, de esta última etiqueta del existencialismo. El protagonista, Meursault, es un francés argelino. Recuerden, él era argelino, indiferente a la realidad por resultarle absurda e inabordable. El progreso tecnológico le ha privado de la participación de las decisiones colectivas y le ha convertido en extranjero dentro de lo que debería ser su propio entorno. Se siente un extranjero, un fuera de lugar, más simple, de su sociedad, porque no comprende ni el sentido común, ni un montón de variables que para él le resultan ajenas. Se siente alienado de su propia sociedad. Por eso es el extranjero. El protagonista, el señor Meursault, jamás se manifestará contra su ajusticiamiento ni mostrará sentimiento alguno de injusticia, arrepentimiento o lástima. La pasividad y el escepticismo frente a todo y todos recorre el comportamiento del protagonista, un sentido apático de la existencia y aún de la propia muerte. Realmente, aunque no lo buscaba, era existencialista. Meursault va caminando por una playa una mañana y ve a un árabe y se había comprado un arma y sin motivo decide matarlo. Que esto vemos en la película, vamos a ver la película Un hombre irracional. ¿Y por qué lo mata? Porque se le ocurrió. No le busquen motivo racional a eso. Simplemente se le ocurrió. Tampoco la muerte es parte de algo racional, ni la religión me da las respuestas que yo busco acerca de mi existencia. Cae en esa concepción totalmente
negadora de lo que la sociedad le trata de, ¿cómo sería?, de satisfacer. La obra de Camus advierte sobre el hombre que está siendo creado. Es una denuncia frente a una sociedad que olvida al individuo. Fue premonitorio respecto al ciudadano occidental que se encontraría la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Sí, la década de 1950, cuando Camus es premonitorio. ¿En qué sentido? La bomba atómica. Se desarrolla un arma capaz de destruir el planeta miles de veces. ¿Qué hay más irracional que eso? Era irracional Marceau matando a un árabe, ¿no? Porque se le ocurre. ¿Pero es racional esto? Camus no estaba muy lejos de lo que es el sentido, entre comillas, común de la época en que está inscripto. Camus escribió una obra provocadora, en cuyo trasfondo aparece el rostro desgarrado de una Europa herida y violentada por 2 guerras mundiales. Pintó una historia gris donde el paisaje está oscurecido por la extirpación de cualquier pasión o voluntad del hombre. Piensen que en las 2 guerras mundiales murió gente, pero tremendamente, de una forma espantosa. Yo diría que la Primera Guerra fue más espantosa todavía que la Segunda, si bien en las 2 murieron gentes. Pero en la Primera Guerra, fíjense lo absurdo que estamos hablando. Era una guerra de trincheras, que avanzaban cavando pozos y pasaban de una trinchera a otra. Avanzar 2 metros implicaba la muerte de no sé cuántos miles de hombres. Fíjense, bien, si la irracionalidad no está acá, ¿dónde la puedo encontrar? Marceau es el personaje que encarna ese sentimiento de profunda apatía por todo lo que le rodea, haciéndose de manera más ostensible en la actitud ante la muerte de su madre. Pensé, al cabo, era un domingo de menos, que mamá estaba ahora enterrada, que iba a volver a mi trabajo y que después de todo nada había cambiado. Ya Marceau no tiene el concepto de ser querido, de ligación con sus afectos. Cae en una apatía existencial. Marceau personifica la carencia de valores del hombre, degradado por el absurdo de su propio destino. Ni el matrimonio, ni la amistad, ni la superación personal, ni la muerte de una madre, nada tenía la suficiente importancia, ya que la angustia existencial de este antihéroe inundaba todo su ser. Justamente, él está mostrando que ya no existen héroes, entre comillas. Así su ateísmo estaba justificado. La vida no tenía ningún sentido fuera de uno mismo. La confianza en fuerzas externas a él mismo le producía una sensación de caída hacia el abismo de lo incierto. ¿Quién me puede mostrar a mí la existencia de un Dios? ¿Por qué tengo que confiar en la palabra de cualquier religión? ¿Quién me lo justifica, me da una certeza acerca de eso? La búsqueda de la felicidad no se hallaba en esa religión ni en la confianza en una sociedad cuyos mecanismos y leyes son desconocidos al individuo. La felicidad se encontraba en uno mismo, en la seguridad de la propia existencia, en la conciencia de ser y cuyo fin es el mismo conocimiento del ser. Acá estamos entrando en el terreno de Jean-Paul Sartre, otro filósofo francés. Bien, el solo hecho de ser justifica mi existencia, sea como sea mi existencia. Ninguna de sus certidumbres valía más que un cabello de mujer. Yo parecería tener las manos vacías, pero yo estaba seguro de mí, seguro de todo,
más seguro que él, seguro de mi vida y de esa muerte que iba a llegar, si era lo único que tenía. Lo único seguro que yo tengo es que sé que estoy vivo y sé que me voy a morir. El resto son relatos, relatos que los puedo creer o no, pero lo único concreto es eso en mi existencia. Lo único que puedo verificar en palabras de un empirista lógico. Meursault se transforma así en un extranjero que juzga y remueve los fantasmas de una sociedad angustiada, cuya moral carente de sentido regula la vida de un todo social. Esa moral que condena a muerte de igual manera a un hombre que no llora la muerte de una madre que a un asesino. Esa muerte que resulta ser la única opción posible para consumar la búsqueda de la propia existencia. En nuestra sociedad, un hombre que no llora en el funeral de su propia madre corre el peligro de ser sentenciado a muerte. ¿Por qué? Por la censura de la sociedad, porque no tiene piedad de la mujer que le dio vida. Pero esos son criterios que derivan de lo que podríamos decir de una educación general, social, que deriva de una educación religiosa, aunque después pasa a ser laica. Bien, Meursault toma esto como algo, como que el juzgamiento de la persona es un asesinato social. Si yo no tengo pena por la muerte de mi madre, es una cuestión de mí mismo, del sí mismo. No tengo por qué ser condenado ni no condenado. Karl Mannheim, que nació en Hungría y terminó en Londres. Fue un sociólogo de origen húngaro. Estudió en las universidades de Budapest, Berlín, París y Friburgo. Entre 1920 y 1933 fue profesor en Alemania, fundamentalmente en la Universidad de Frankfurt, pero tras la llegada del nazismo decidió salir de Alemania y desde 1934 hasta la fecha de su muerte desarrolló su labor docente en Inglaterra. Muy influenciado por el pensamiento de Karl Marx y su contemporáneo Lukács, fue uno de los sociólogos considerados por Raymond Aron como en su ensayo Sociología Alemana Contemporánea de 1935. Es una personalidad de gran relevancia en el debate acerca de la sociología del conocimiento, muy candente en Alemania en los años 20. Mannheim otorgaba mayor valor a las creencias subjetivas que a los hechos comprobables. Una de las obras más importantes de Mannheim fue Diagnóstico de nuestro tiempo. Sinceramente, Mannheim, que también hay una ciudad en Alemania con el mismo nombre, se los comento por las dudas, van a ver eso, es el primer sociólogo que tiene una visión antropológica. Se centra en las representaciones de la sociedad, no en estadísticas y por todo por dónde iba la sociología, sino en ver qué es lo que cree el conjunto de creencias de la sociedad, cómo es el conocimiento de la sociedad. El autor estima que su época es la de la transición del laissez-faire a una sociedad planificada. Laissez-faire en francés es dejar hacer. Es como cuando uno se tira en una reposera y deja hacer. Se entrega a lo que venga. Una actitud como de
la que buscaba Camus. Simplemente existo. La sociedad planificada futura puede tener dos formas distintas: la dominación de una minoría mediante una dictadura o un nuevo tipo de gobierno democrático. Según el autor, el valor de un diagnóstico consiste en la finura del análisis de los factores que parecen determinar el curso de los acontecimientos. Es obvio que por eso se fue de Alemania. El conjunto de creencias del Partido Nacional Socialista justamente estaba girando hacia creencias dictatoriales. Los cambios fundamentales que se dan en su época pueden imputarse a la irrupción de la sociedad de masas. Dice que el gobierno de las masas requiere una serie de invenciones y mejoras en el campo de las técnicas sociales, económicas y políticas. Entiende por técnicas sociales el conjunto de los métodos que tratan de influir la conducta humana y que en manos del gobierno operan como un medio de control social. Bien, esto realmente lo vemos actualmente y a nivel global. Yo podría darle muchos ejemplos de lo que dice Mannheim. Yo ya le digo ingeniería social. Inocular miedo social, como vemos ahora, más allá de las pruebas que se mueren. Si ustedes ven todos los días, nos dan cifras de muertos, en fin. Yo lo que hago es un análisis de lo que está pasando y que vean lo que pasaba hace 8 meses. Teníamos en primer plano el tema político, ahora el plano de un virus. Para que vean cómo los sistemas de ingeniería social, sean dirigidos o no dirigidos, actúan sobre nosotros. Observemos cómo una nueva técnica militar permite una concentración de poder en manos de una minoría mayor de la que fue posible con la técnica de un periodo anterior cualquiera. Si los ejércitos del siglo XVIII y XIX estuvieron equipados con rifles y cañones, nuestros ejércitos disponen de bombas, aviones y unidades mecanizadas. Un hombre con un rifle únicamente amenaza a poca gente, pero un hombre con una bomba puede amenazar a miles de individuos. En este sentido, yo diría que le faltaba la parte antropológica del concepto de ideología. Me refiero al concepto de ideología de conjunto de ideas, porque todos los productos de destrucción masiva, después vino la bomba atómica, son productos de una concepción ideológica de control. Todos estos productos tecnológicos. Si no hubiera una concepción ideológica de control de masas, no existirían. Porque no existe ese objetivo de esa minoría. Es cierto, hay una minoría que si buscan en las redes la llaman la élite maldita. Ahora en YouTube hay un montón de videos acerca de ella. Es el Club Bilderberg, es las principales grandes fortunas. Busquen quién es el dueño de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es privada, para ver si lo que decía Mannheim no es cierto. También fíjense el control, lo que vino después, el nazismo, que eran prácticamente robots humanos. Y hay también otros ejemplos. No hay nada peor que el esclavo que cree que es libre y es esclavo. Esclavo de mensajes subliminales por la televisión, esclavo de una metodología de consumo. Hay muchos formatos de esclavitud que están detrás del telón y no los vemos. Bueno, yo les amplío esta visión que Mannheim daba en la década de 1930. Esto significa que en nuestra época el cambio en las técnicas militares contribuye en gran manera
a aumentar las posibilidades de una dominación minoritaria. Lo que estamos viendo actualmente. Idéntica concentración ha tenido lugar en el campo del gobierno y la administración. El teléfono, el telégrafo, la radio, el ferrocarril y el automóvil. Y la dirección científica de una organización en gran escala facilitan la centralización del gobierno y el control. Por supuesto, yo daría vuelta a lo que dice y diría que todo esto es producto de esa ideología de control. Vuelvo a lo mismo. Él lo que pasa es que está dentro de ese sistema cobertor que es su propia sociedad. El antropólogo, al salir de su propio grupo étnico, puede verlo desde afuera y puede ver las creencias, los conjuntos de creencias que forman ideologías y todo este tipo de cosas. Él está viendo los productos culturales y cómo controlan a través de eso. Consideran que una concentración similar puede observarse en los medios de comunicación, medios de formación de la opinión pública. Bien, fíjense hasta dónde avanzó Mannheim. Si sumamos a esto la posibilidad de controlar desde un centro único todo el sistema educativo, podemos percibir cómo el tránsito de gobiernos democráticos a sistemas totalitarios se debió no tanto a un cambio en las ideas de los hombres como a la transformación en las técnicas sociales. Sí, pero por un objetivo de una minoría de controlar masas. Como hay películas que ya existían de Murnau, de un director alemán de cine mudo, que mostraban estos objetivos. Mannheim las llama técnicas, porque no son en sí mismas buenas ni malas. Todo depende del uso que ellas haga la voluntad humana. Bien, yo diría que dependen de la ideología detrás de esas técnicas. Sí, un ferrocarril no es bueno ni malo. Si yo lo uso como pasó, les doy un ejemplo local, lo uso como se usó en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos para desarrollar un país que tienen una red reticular, valga la redundancia, o sea, una red donde no dejó en el siglo XIX ningún pueblo abandonado. Todo pueblo recibía sus provisiones a través del ferrocarril. Y el ferrocarril era un medio barato. Al principio no, después se abarató. En cambio, en nuestro país, ¿cuál es el ferrocarril que tan propagandísticamente se estatizó? El radial. ¿Qué quiere decir radial? El ferrocarril fue hecho por los ingleses para sacar por el puerto de Buenos Aires la madera del Chaco. Sus intereses eran simplemente sacar un recurso. Y ese ferrocarril es lo que vemos ahora, que encima está absolutamente arruinado por los delincuentes de la política y los delincuentes de la empresa y toda la serie de delincuentes que dan vueltas, como el ferrocarril de Catamarca, que está absolutamente destruido, pero es un ferrocarril radial. Por eso ustedes dicen, ¿qué pasa en la Patagonia? Que no hay un solo ferrocarril. No tenían madera que sacar. ¿Para qué querían ferrocarril ahí? Nunca ningún gobierno en este país desarrolló ese ferrocarril, que lo que les estoy diciendo es lo más racional que existe. Desarrolla todo el país, pero ningún gobierno invirtió en eso. Prefieren otras cosas. Por eso, presten atención a qué políticas plantean, qué planes políticos. ¿Por qué no tienen planes políticos muchas veces en sus plataformas? O planes demasiado amplios, demasiado difusos. Justamente porque no les interesa. Y el ferrocarril, en este caso, el que quedó, es una expresión de eso. Muy bien, nacionalícenlo, pero desarróllenlo como debe ser, inviertan en eso.
Fíjense cómo la racionalidad también puede detectarse en nuestros problemas actuales. Allí donde se pueda disponer de técnicas industriales en gran escala y de un aparato burocrático jerarquizado para la producción y distribución de bienes y para la dirección de los asuntos humanos, las decisiones fundamentales pueden tomarse desde determinadas posiciones clave. Bien, son las famosas logias de poder. Este establecimiento gradual de posiciones clave dentro de la sociedad moderna ha hecho inevitable la planificación. Mannheim dice que esta planificación debe hacerse sobre una base democrática. Planificación democrática o planificación para la libertad. Lo que queremos en esta universidad, un gobierno horizontal, un gobierno de asamblea, como había en Atenas. Esa es la auténtica democracia. No una partidocracia, una deformación de la democracia. A eso está aludiendo Mannheim. Propugna también que debe realizarse la exigencia de la justicia social. Fíjense lo que decía en los años 30. Si deseamos garantizar el funcionamiento del nuevo orden de la sociedad, este movimiento hacia una mayor justicia puede realizarse con los medios de reforma ya existentes, impuestos, control de inversiones, obras públicas. Defiende el reformismo en lugar de la revolución. El primero tiene la ventaja que permite la incorporación de las élites liberales. A esto se refiere no con el liberalismo, ojo, con el liberalismo, neoliberalismo, que son conservadores, que se ponen ese mote, se ponen ese rótulo para diferenciar y ocultar su ideología conservadora. El liberalismo no tiene nada que ver con eso, ni con la escuela neoliberal, ni nada de eso. Son nombres que después lo vamos a ver, no son muy correctos. En la década de los 90 se impuso una política conservadora. El neoliberalismo es un neologismo que lo inventaron para ocultar otras cosas. Los liberales fueron los primeros defensores de los derechos humanos en el siglo XIX. Esto es para que vean cómo corrompen el lenguaje y deforman muchas nociones hasta de las ciencias políticas.